Me gustaría que me acompañara, por favor, ahí al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2, verso 11 y verso 12. Nehemías capítulo 2, verso 11 y verso 12. Le voy a dar lectura, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos agradecidos porque podemos ir a tu palabra, podemos conocerte a través de tu palabra y tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando, hablando, redarguyendo en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, sea entendida en nuestras vidas. Pedimos, Señor, en esta hora que podamos este tiempo, Señor, dedicarlo a ti. Ponemos cualquier situación que haya en nuestras vidas para que en este momento tú puedas hablar a nuestros corazones y nosotros estemos atentos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el libro de Nehemías, que hemos estado meditando y que, bueno, ya hemos estado avanzando en estos días, el libro de Nehemías tiene una intención. La intención del libro de Nehemías, o en este caso, la historia que nos narra el libro de Nehemías, es acerca de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Si nosotros vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, Segunda de Reyes, capítulo 25. En el verso 8, Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8, dice así: En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, ¿qué hizo, hermano? Derribó los muros alrededor de, ¿dónde? De Jerusalén. Esta historia que vemos en Segunda de Reyes es la consecuencia, hermanos, del pecado del pueblo de Israel. Dentro de la historia, la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto y que lo sostuvo durante 40 años en el desierto y que permitió que ese pueblo entrara a la tierra prometida, ese pueblo se rebeló en contra de Dios. Ese pueblo falló delante de Dios. Por consecuencia, Dios decidió destruir a este pueblo. Nosotros vemos aquí en el capítulo 25 la forma en que Dios permitió que este pueblo fuera destruido. ¿Cómo fue? Por medio
de un imperio llamado Babilonia. Ese imperio llamado Babilonia llegó al pueblo de Judá y lo destruyó. Destruyó el templo y destruyó los muros. Pasado un tiempo, aproximadamente en el libro de Jeremías, dice que esta cautividad, dice en el verso 12, pero en verso 11 decía, a los del pueblo que habitaba, que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. ¿Qué hizo? ¿Qué dice que hizo? Los llevó cautivos, ¿sí? Entonces, vemos que lo que hizo Dios fue destruir la ciudad por medio de los babilonios, destruyó la ciudad, destruyó el templo y a los que estaban en ese lugar se los llevó cautivos. Permitió que se los llevaran cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. En Babilonia estuvieron aproximadamente, hermanos, unos 70 años. Si nosotros vamos al libro de Esdras, Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, verso 1, dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos los reinos, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dice el verso 4, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces nosotros vimos en el libro de Reyes que Dios permitió que los babilonios destruyeran el templo, la casa de Dios, y destruyeran la ciudad y los muros. Pasados aproximadamente unos 70 años para que se cumpliera la palabra que Dios le dio al profeta Jeremías, Dios despierta en el corazón de un rey pagano llamado Ciro, pero ahora ya no es Ciro, rey de Babilonia, sino es Ciro, rey de Persia, el cual da este edicto para que se construya, que todos los judíos que habían quedado regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo. Esto más o menos estamos hablando del tiempo, estamos hablando del 538 antes de Cristo. Usted lo puede buscar en la historia común y esta historia la puede encontrar. 538 aproximadamente. Si nosotros vamos ahí a Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7. Recordemos que en el 538, con el edicto de Ciro, la intención del regreso a Jerusalén era para reedificar el templo. Es lo que dijo Ciro, ¿sí? Ahora en el capítulo 7 vemos que hay otro regreso. No todos regresaron en ese primer regreso, sino que hay un segundo regreso. Este segundo regreso, dice el verso 7, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ahora ya estamos hablando del rey Artajerjes,
pero del mismo imperio, rey de Persia. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraitot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Bukim, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió, ¿de dónde? De Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Entonces, Esdras regresa a Jerusalén y trae otras personas, otras tantas personas con él para estar en Jerusalén. Entre el primer evento que vemos en Esdras capítulo 1 y el segundo evento, hermanos, estamos hablando aproximadamente de más de 60 años. Esdras regresa, el evento que vemos aquí, fechado con el rey Artajerjes, en el reinado del rey Artajerjes, aproximadamente se fecha en el 458. Si ellos regresaron en el 538, la primera vez para reconstruir el templo, y Esdras regresa en el 458, estamos hablando de aproximadamente más de 60, 70 años. Cuando Esdras regresa, se encuentra con una situación muy difícil, hablando espiritualmente. ¿Cuál es esa situación difícil, hablando espiritualmente? En el capítulo 9, dice así la palabra del Señor en el verso 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen, ¿cómo, hermanos? Conforme a sus abominaciones. Entonces, cuando Esdras regresa, yo les decía lo siguiente. Cuando vimos Reyes, dijimos que fue destruido el pueblo y destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y destruyeron los muros. ¿Por qué razón Dios permitió que el pueblo que Él había escogido fuera destruido de tal manera? Eso lo podemos ver en toda la historia, hermanos. Voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo de cómo era la vida de estas personas. ¿Sí? Me gustaría que fuéramos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas, ¿para qué? Para adorar a Jehová. Entonces, lo que Dios le está pidiendo a Jeremías es que se ponga en la puerta del templo para que le hable a las personas que vienen a adorar a Jehová al templo. Cuando nosotros hablamos de adorar a Jehová al templo, en este momento que vemos aquí que Jeremías está hablando, ellos para adorar a Jehová no es como nosotros que podíamos entrar al templo y podemos entrar aquí y aplaudir, alabar a Dios, etc. No, ellos cuando iban al templo, ¿qué llevaban?
sus ofrendas. ¿Y sus ofrendas qué eran? Sus sacrificios. En otras palabras, sus animales para ofrecer sacrificio a Dios. Entonces Jeremías, Dios le dice a Jeremías que se ponga en la puerta y les hable a las personas que traían sus ofrendas para sacrificar a Dios. Ahora, ¿para qué traían sus ofrendas? ¿Cuál era el punto aquí? Se supone que Dios le había estipulado al pueblo que las ofrendas eran para varias cosas, pero en realidad una de las más importantes era para el perdón del pecado. Sin en cambio, en el verso 3 del capítulo 7 les dice, vean el mensaje, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo en este verso 3? Le está diciendo varias cosas al pueblo. Les dice, mejorar vuestros caminos y vuestras obras. O sea, ¿qué significa? Yo me estoy dando cuenta cómo viven. Vienen aquí y se acercan, pero cuando ustedes se van en sus casas, yo sé cómo viven y sé de la manera que ustedes se están comportando. Ahora, lo que ustedes están haciendo fuera de este lugar no me agrada. Por eso la palabra mejoren. ¿Sí me explicó? Por eso es la palabra mejoren. No me agrada lo que están haciendo, mejoren lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo? Dice aquí, y os haré morar en este lugar, dice la última parte del verso 3. ¿Qué significa? Ustedes vienen a este lugar, vienen con sus ofrendas, pero como no me gusta lo que ustedes hacen, independientemente de lo que ustedes traen, cualquier ofrenda o sacrificio, eso no los hace morar en este lugar. Eso, ustedes no son parte de este lugar. ¿Sí me explico lo que está diciendo? Aunque ustedes traigan el sacrificio que ustedes traen, lo que sea, su comportamiento y la forma en que viven no me agrada. Entonces, por lo tanto, ustedes no pertenecen a este lugar. Si ustedes mejoran sus caminos, entonces yo los haré morar en este lugar, dice, ¿no? Verso 5. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. ¿Cuál era el comportamiento en la vida real de estas personas que se acercaban al templo? Eran personas que traían sus sacrificios, pero también al mismo tiempo dice que adoraban a otros dioses. Entonces, en la mañana, podemos decir así, podemos interpretarlo de esta manera, y es un razonamiento mío nada más, pero quiero decírselos. En la mañana iban con Jehová a la ofrenda de la mañana y le ofrecían un sacrificio por su pecado, pero al mediodía se iban con otro Dios y en la tarde con otro. ¿Sí se entiende? Aparte de que su mismo comportamiento era así, dice el verso 6, y no oprimieres al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Quiero nada más ver un pasaje más en el libro de Isaías. Busque Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Verso 2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Jehová. Ahora, verso 4, mire cómo lo describe. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados,
Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo? Vea nada más la forma en que Dios está describiendo al pueblo por medio de Isaías. Y lo peor de todo es que en el verso 10 dice lo siguiente: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermanos, mucha gente piensa que este pasaje se lo está diciendo Dios al pueblo de Sodoma y Gomorra, pero ya habían pasado más de 1000 años que Sodoma y Gomorra habían sido destruidos. Entonces este pasaje no es para Sodoma y Gomorra. En realidad, ¿para quién es? El mismo pueblo de Israel era catalogado por Dios mismo como Sodoma y Gomorra. Ahora, quiero que dimensione cuál era la vida de Sodoma y Gomorra como para que Dios los destruyera de la manera que los destruyó. Ahora, este pueblo que Dios había sacado de Egipto, que lo llevó por el desierto y que lo introdujo a la tierra prometida, se fue descomponiendo de tal manera, pero de tal manera que Dios lo llega a comparar con Sodoma y con Gomorra. Por lo tanto, el final de Sodoma y Gomorra también lo experimentó este pueblo. ¿Cómo? Dios permitió, mandó a un imperio llamado Babilonia para que lo destruyera y se lo llevara cautivo. ¿Cuál fue en realidad el punto central de esto? La contaminación. ¿Qué significa? El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto y que entró a la tierra de Canaán, el pueblo comenzó a mezclarse con los pueblos que estaban a sus alrededores. Y al mezclarse con esos pueblos, empezaron a mezclarse la adoración de Jehová con la adoración a los dioses paganos. Por lo tanto, encontramos a un pueblo híbrido que por un lado adoraba a Jehová, entre comillas lo pongo, y por otro adoraba a todos los dioses paganos de los pueblos que estaban a sus alrededores. Esto empezó a crecer como una bola de nieve tan grande que al último ya no se pudo frenar, hasta que fueron destruidos. Entonces Dios permite que fueran destruidos, destruyeron todo, los caldeos destruyeron todo, se los llevaron cautivos. Ciro hace un edicto y dice: regresen todos y reconstruyan el templo. 70 años después del primer regreso para reedificar el templo, Esdras regresa y se encuentra con una noticia. ¿Se acuerdan? Esdras. Vamos a Esdras. Vamos a recordar. Capítulo 9. Esdras capítulo 9. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? El pueblo fue destruido por su pecado. Oseas dice: el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desechó la ley de Dios, desechó la palabra de Dios. 70 años después, Dios los hace regresar. Y regresan para reedificar el templo. Hermanos, ¿qué se supondría que tenía que pasar? Un escenario ideal. ¿Cómo sería el escenario ideal? Aprendemos de nuestros errores. Aprendimos.
Ah, ¿por qué estamos aquí en Babilonia? Ah, pero ahora Dios nos hizo regresar. Entonces Dios está cumpliendo su palabra. Gloria a Dios. Ahora entonces vamos a ser fieles a Dios. Pero pasan 70 años y el sacerdote Esdras regresa y se encuentra con la noticia de que el pueblo está volviendo a hacer lo mismo que hizo y que causó su destrucción. Pasados aproximadamente unos 13 años de que llega Esdras y ve esta situación, 13 años después, entonces Nehemías es movido en su corazón, escúcheme, es movido en su corazón para ir a Jerusalén y con la intención de que, capítulo 2, verso 12. Y me levanté de noche, verso 11 para ubicarnos, dice, llegué pues a Jerusalén, él llegó a Jerusalén. Y después de estar allí 3 días, ahora, antes de pasar al pasaje que sigue, es importante que nosotros veamos quién es el que está detrás de todo esto que está haciendo Nehemías. Nehemías en el capítulo 1 hace una oración porque se entera de la situación que está viviendo el pueblo en Jerusalén. Ahora, quiero que entienda esta situación en el capítulo 1, verso 2. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, voy a leer desde el 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, en el verso 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que vino con unos varones de Judá. Él estaba en Susa, dice, ¿no? Susa es la capital del imperio persa. Y se supone que este Ananí fue a Judá y regresó o fue a Susa junto con algunas personas de Judá. Por lo tanto, Ananí se dio cuenta de la situación que estaban viviendo en Jerusalén. Se da cuenta de la situación de Jerusalén. Entonces, dice aquí en el verso 2, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Sí? Estamos hablando del año aproximadamente 445. Estamos hablando de 13 años después de que Esdras ya estaba en Jerusalén. Nace esto en el corazón de Nehemías porque les pregunta, y miren la noticia que les dieron, verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. La situación que vemos aquí del pueblo no es una situación fortuita. No es que el pueblo estaba en esta situación, hermanos, por obras del destino o que pasó así fortuitamente. No. Tenemos que entender que Dios primero movió el corazón de un rey que reinaba un imperio llamado el imperio persa y los hizo regresar para que reedificaran el templo. Se supone entonces que ellos iban a reedificar el templo. Se supone entonces que había la intención de Dios de restaurar por completo ese pueblo. ¿Sí me explicó? Entonces,
Cuando nosotros vemos la situación que nos platica Esdras en el capítulo 9 del libro de Esdras, cuando ve que el pueblo se había contaminado con los demás pueblos, nosotros podemos entender a través de eso que la relación del pueblo con Dios y Dios con el pueblo estaba totalmente quebrada. ¿Sí me explico, hermanos? Por lo tanto, la situación que está platicando Ananí, quien fue a Judá y se dio cuenta de la situación en la que se encontraban, era porque en realidad en su relación personal con Dios, en su relación con Dios, estaba totalmente quebrada. Por lo tanto, eso se reflejaba en este momento en que, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Entonces, mire, estamos hablando aproximadamente de unos 90 años después del primer regreso. 90 años. ¿Y cómo se encuentra el pueblo, hermanos? Dice que en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando nosotros vemos esto, no debemos de pensar solamente en la situación en la que posiblemente se encontraban ellos de pobreza, de escasez, etc. Sino tenemos que entender, hermanos, la relación que ellos tenían con Dios. Hermanos, imagínense la situación en ese momento. Ellos adorando a otros dioses, entonces su adoración a Dios. Voy a poner un ejemplo del momento, de ese momento en el templo, por ejemplo. En el tiempo de Nehemías, un poquitito después del tiempo de Nehemías, Dios manda al último profeta del Antiguo Testamento. El último. ¿Sabe quién es el último? Bueno, el antepenúltimo, porque el último es Juan el Bautista. Pero el último de los que tenemos registro aquí es Malaquías. A ver, vamos a ver. Malaquías, busque Malaquías. Es el último libro. En el capítulo 1, hablando del contexto bíblico, Malaquías tiene el contexto desde Esdras, Nehemías, ¿sí? En Malaquías capítulo 1 dice así el Señor. Verso 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora, vean por qué. Vean por qué Dios le está reclamando al pueblo y a los sacerdotes y a todos ellos que habían despreciado a Dios y no le habían honrado como padre ni le habían dado su temor como Señor. ¿Por qué? Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe.
¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí se entiende? Están yendo al templo, reedificaron el templo, el nuevo templo. Pero en el tiempo de Nehemías y de Esdras, esta era la realidad. Iban al templo y ahora ¿qué ofrecían? Lo despreciable. ¿Sí se explica? Entonces, ¿qué temor y qué respeto tenían por Dios? Ahora, ¿por qué no tenían respeto por Dios? Ni temor. Porque no existía ninguna relación con Dios. ¿Sí se explica? La ley de Dios no estaba presente en la vida del pueblo. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, Esdras tiene que leer la ley a todo el pueblo. E inclusive hubo personas que tenían que interpretar la ley, hablando de la lengua, porque muchos de ellos hablaban en otra lengua ya. ¿Sí? Nehemías capítulo 8, entonces dice, verso 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. ¿Por qué Esdras hizo esto junto con Nehemías? Porque la ley de Dios no existía en la vida del pueblo. Su relación con Dios estaba terrible. Ahora escúcheme. Escuche lo que le voy a decir. A pesar de esa situación que Dios estaba presenciando de parte de su pueblo, que Él había hecho regresar de la cautividad, a pesar de esa infidelidad que Dios estaba viendo de parte del pueblo, de que el pueblo estaba volviendo a hacer lo mismo por lo cual Dios lo destruyó, a pesar de eso, Dios mueve el corazón de Nehemías para que vaya a Jerusalén y fortalezca las murallas del pueblo y dé aliento al pueblo. ¿Para qué? Para que vuelva a Dios. Y entonces Nehemías le dice en el capítulo 1 de Nehemías, hace una oración, y en el verso 11 le dice de esta manera Nehemías a Dios: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, ¿qué está pidiendo Nehemías a Dios? Que le dé gracia delante de ¿quién? Delante del rey Artajerjes. ¿Sí se explica? ¿Gracia para qué? ¿Para qué? Para que le permitiera ir a Jerusalén y poder ayudarle a esas personas que estaban, según lo que le había dicho Ananí, en gran mal y afrenta. Y los muros de Jerusalén derribados y las puertas quemadas a fuego. A pesar, escúcheme,
de la dureza del corazón de ese pueblo. A pesar de que ese pueblo se estaba rebelando en contra de Dios, Dios permite que este hombre de lejos atravesara varias naciones, porque si usted ve en el mapa, hoy en día Susa sería ahí en el Golfo Pérsico, hermanos. Sería aproximadamente en Irán. Tenía que atravesar Irak, toda la parte de Siria, hasta llegar a Jerusalén. Ese hombre que vivía en ese lugar, entonces es usado por Dios para poder venir y dar aliento al pueblo para que reconstruyera las murallas. Y mire lo que dice en el verso 8, dice, y cuando ya le da permiso el rey a Nehemías, dice, le pide Nehemías, dice, y carta para Asaf, guardia del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Pero vamos a leer lo que sigue juntos. Dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Quién estaba detrás de todo esto, hermanos? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Pero escúcheme, una vez lo más lo voy a volver a repetir. Estaba Dios detrás de todo esto. Dios utilizando a este hombre que vivía 3 naciones, 4 naciones lejanas, para que viniera y alentara al pueblo a volver a Dios a través de la reconstrucción de los muros, de la lectura de la ley, a pesar de la dureza de ese pueblo, a pesar de que ese pueblo era un pueblo infiel, que estaba volviendo a hacer lo mismo por lo cual habían sido destruidos. Y entonces Dios muestra su misericordia, muestra su gracia, muestra su amor para ese pueblo que, aunque rebelde, Dios quiere que ese pueblo cambie, retorne, mire una vez más a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es el trasfondo de Nehemías. Nehemías lo entiende y dice en el capítulo 2, verso 12, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Qué es? ¿Por qué Nehemías fue? Capítulo 2, pero ahora verso 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué es lo que Nehemías venía a hacer a Jerusalén? Esas murallas, esa protección que Nehemías estaba levantando cuando llegó. Y de hecho, si ustedes ven en el verso 3, en el capítulo 3, verso 1 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificaron Zacur, hijo de Imri. Y así que estuvimos nosotros meditando estos días, cómo el pueblo se levantó a reedificar. ¿Cuál es la intención de Dios de esta reedificación de las murallas? ¿Hacia dónde va la intención de Dios? Era un pueblo, hermanos, que estaba entregado a la idolatría. Era un pueblo que estaba volviendo a hacer exactamente lo mismo por lo cual Dios los había destruido por primera vez. Y ahora
están volviendo a hacer lo mismo. Y Dios, movido a misericordia, por su gran amor, ¿qué hace? Envía a 2 personas. Primero envía a Esdras, y mire lo que dice Esdras capítulo 7. Véalo. En Esdras capítulo 7, capítulo 7, verso 8 y 9 dice: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primer mes, y al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Quién estaba con Esdras cuando llegó? Dios, la mano de Dios, ¿no? Y Nehemías, ¿qué dice? En Nehemías capítulo 2, verso 8, en la última parte: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Sí o no, hermanos? Entonces Dios ve la situación precaria del pueblo, su relación totalmente quebrada con Él, entregada a la adoración, a las abominaciones de los pueblos que estaban a sus alrededores, se habían contaminado. Pero Dios, a pesar de eso, escuche, a pesar de eso, por sobre eso, pone su amor e envía personas para que este pueblo reaccione, cambie. Estas personas son Esdras y Nehemías. ¿Para qué Nehemías? ¿Por qué Dios puso en Nehemías ese corazón de ir y ayudar a ese pueblo? No solamente era para ayudar en el sentido de ayudarles en su situación económica, no. En realidad, detrás de esto, ¿quién está? Dios. Animando al pueblo. Fíjense nada más cómo es Dios. Fíjense cuál es el Dios que usted viene a conocer hoy. Un Dios que, a pesar de la situación en la que estamos de pecado, escúcheme, que no es agradable, porque no es agradable en lo absoluto para Dios, Dios envía personas, envía su palabra para que le hable a ese pueblo, le hable de su ley, les anime, les fortalezca, les ayude a animarlos para que empiecen a reedificar. Llevaban 90 años en ese lugar y no fueron capaces de levantar un solo ladrillo, hermanos. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos en esa situación? Hablando espiritualmente, hablando económicamente, hablando como personas destruidas. Sí estamos, pero estamos en una condición, y yo lo puedo decir así, espiritualmente hablando, precaria totalmente, en gran mal y afrenta. Y ya llevamos cuánto tiempo acercándonos a Dios, entre comillas, pensando de que estamos agradando a Dios, entre comillas, y nuestra vida es una desolación terrible. Terrible, hermanos. Y tiene que venir Dios. ¿Quién más? Dios, a decirnos: levántate, mueve esos muros, quita esas piedras y fortalécelas, levántalas, empieza a fortalecer tu vida. Es lo que Dios está diciendo a través de esto. Yo te veo de esta manera, te veo que estás viviendo una vida conforme al mundo y luego llegas aquí conforme a mí. No me agrada eso. Por eso entonces Esdras, ¿qué tuvo que hacer? Leerles la ley. ¿Para qué?
para que ese pueblo que ignoraba la ley se diera cuenta que ofrecer el becerro cojo, ciego, estaba mal. ¿No le parece? Que el emparentar con las naciones paganas era algo que les iba a acarrear un daño y los iba a hacer vivir conforme a esas naciones y los iban a impulsar a adorar a esos dioses, y que Dios lo había prohibido. Pero como no conocían la ley, ¿cómo entonces podían darse cuenta de que estaban mal? ¿Sí se explica? Si tú y yo no tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios, y no conocemos la palabra de Dios y a este Dios que está aquí, estamos cometiendo el mismo error que este pueblo. Pensando, escúcheme, pensando que estaban agradando a Dios, pero en realidad lo estaban ofendiendo con sus acciones. ¿Qué es lo que podemos entender el día de hoy? La realidad no es como la vemos. La realidad es lo que Dios mira. Y la realidad es que este pueblo estaba lejos de Dios, ignorando la ley de Dios, y estaba agrediendo en cada momento al Dios que según ellos tenían que agradar. Pero a pesar de eso, Dios envía su palabra, envía su ley y les envía a estas personas para que su corazón se anime a reconstruir, pero al mismo tiempo a volverse a Dios, a buscar verdaderamente a Dios, hermano. Ese es el desafío para nosotros el día de hoy. ¿Oramos? Vamos a orar.